Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 276 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico, desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo a todos los que nos vean. Como siempre. Juan Antonio, ¿cuántos temas para hoy? Por cierto, en un horario poco común, ya el día 11 ¿verdad? El día sábado 11, por allí, por España, por aquí, por América Latina, aún el día viernes. Y precisamente el día viernes, en la madrugada del viernes, Rusia realizó un ataque aéreo masivo contra la infraestructura energética ucraniana, ataques a lo largo y a lo ancho del territorio ucraniano, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kiev por sobre todas las cosas, Kremenchuk, Nishin, Zelenodorsk, Krivojroy. En concreto, 14 centrales eléctricas, tanto termoeléctricas como hidroeléctricas, destruidas, 497 ataques en total, de ellos 465 drones, 26 misiles Iskander y apagones prácticamente en toda Ucrania, interrupción del suministro de agua corriente, en muchos casos también interrupción de la calefacción. Vamos a presentar ahora con imágenes algunas de estas cosas, pero la pregunta para vos, Juan Antonio, como experto en cuestiones militares, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué no acometió Rusia la infraestructura eléctrica ucraniana antes, o mejor dicho, en 2002 recuerdo que los rusos realizaron un ataque, pero ¿por qué abandonaron esta estrategia y recién la recomienzan ahora? Yo creo que, esto se hace cuando, como toda operación militar, tú buscas conseguir un objetivo. Eh, Posiblemente habría que hacerse la pregunta, ¿por qué no se ha hecho antes, no? Quizás la respuesta sea un poco, ¿cómo decirlo? Maquiavélica. Si tú consigues derrotar muy pronto al enemigo, hay algún objetivo que se te va a escapar. Por ejemplo, la famosa desmilitarización. Es decir, cuando tu concepto de doctrina militar pasa por no la ocupación del territorio, no conseguir inmediatamente un acuerdo político, sino lo que pasa es por la destrucción de la capacidad del enemigo de seguir combatiendo, tú tienes que ir eliminando sus unidades militares, tienes que ir agotando a su ejército y agotando la capacidad industrial de poder seguir combatiendo. Entonces, uno podría pensar, hombre, y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Si Rusia tendría que haber acabado con este problema mucho antes, ¿no? Es decir, Rusia, ¿por qué no ponen toda la carne en el asador? ¿Por qué no utilizan toda su capacidad militar? Bueno, pues yo creo que porque los objetivos no son los que, digamos, de forma vulgar la gente puede entender como la forma normal de hacer la guerra, ¿no? La que vemos en las películas de Hollywood, de conseguir inmediatamente ocupar el territorio, llegar a la capital y plantar allí la bandera y decir, no, porque al final, depende del objetivo que tú tengas, eso no se conseguiría así. Claro, esto hace que la guerra se alargue. Esa doctrina de guerra industrial prolongada, de desgaste, hace que la guerra se alargue. ¿Por qué ahora? Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? A pensar. Seguramente la combinación de estas y alguna que no se me ocurrirá tendrán que ver, pues hombre, pues porque ahora ya la capacidad
de mantener el frente al ejército ucraniano empieza a debilitarse mucho. Con lo cual ahora ya puedes empezar a golpear buscando un punto de colapso que permita la preparación de ofensivas en profundidad, ¿vale? Pero posiblemente también hay otros factores. Uno de ellos es las bravuconadas, las fanfarronadas de Zelensky y otros de su cuadrilla diciendo que van a dejar oscuras a Moscú, que van a atacar en profundidad, que los líderes rusos se van a tener que meter en un búnker. Entonces, bueno, pues la respuesta a eso ha sido evidente. Te lanzamos un ataque, entonces el que te va a sacar a oscuras eres tú. ¿Esto qué indica? Pues que en el Kremlin, la élite dirigente rusa, empiezan a estar un poco hasta las narices. Empiezan a estar un poco ya hartos de las fanfarronadas, de las chulerías, de las amenazas y demás. Más aún cuando encima hay que aguantar a los líderes europeos con las mismas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un acto de demostración clara de que la capacidad de Rusia para poder destruir toda la infraestructura eléctrica, tú has citado el agua potable, la infraestructura industrial, ferroviaria y demás de Ucrania, puede ser destruida sistemáticamente, porque no se acaban los chips de lavadoras, como estamos viendo. Sigue habiendo misiles, sigue habiendo centenares de drones, etcétera, etcétera. El 60% de la infraestructura eléctrica ucraniana mismo está destruida. Eso hace que, como escuchaba a algún compañero por ahí decir que hoy lo normal en Kiev era escuchar los motores de generación eléctrica que van por gasoil en las casas, en las fincas. ¿Por qué? Porque ya no llega la red eléctrica. Entre las, has citado las centrales termoeléctricas, las centrales hidroeléctricas y demás destruidas. Eso no se repone en una semana ni en un mes. Pero es que además se han destruido subestaciones eléctricas. Las subestaciones eléctricas suelen utilizar unos transformadores terriblemente pesados, grandes, para el mantenimiento de la red y de la conducción de la eléctrica, que estos grandes transformadores, estos no se compran en el mercado. O sea, no va uno y dice, pues me llevo 3 para sustituir a los 3 que me han destruido o a los 6 que me han destruido, ¿no? Estos se fabrican por encargo. Son tremendamente pesados, tremendamente grandes, tremendamente caros y se fabrican por encargo. Y no se fabrican en una semana ni en un mes. Reponer grandes transformadores de subestaciones eléctricas puede llevar meses y hasta más, podríamos hablar de año o 2 años. Con lo cual, el daño que se está haciendo a la infraestructura militar, al complejo militar ucraniano es terrible, porque no es que estés paralizando el metro de Kiev o es que la gente tenga que utilizar motores de gasoil, ¿no?, para generar electricidad. Es que las propias fábricas no van a poder funcionar. Los propios ferrocarriles que vayan por tensión eléctrica no van a poder funcionar y los ferrocarriles son fundamentales para llevar cerca de los puntos de despliegue logístico, cerca del frente, esos trenes cargados de armas, municiones, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay que entender muchas veces cómo es esto de la guerra. No solo se trata de tener unidades militares en el frente para combatir. Esas unidades militares todos los días comen, todos los días necesitan agua, muchos necesitan medicinas, porque tienen, bueno, pues sus dolencias crónicas o lo que sea, es decir, necesitan medicinas, más allá de que incluso hayan sido heridos o levemente o lo que sea, necesitan vendaje, necesitan cuidados, es decir, todos los días hacen falta piezas de repuesto para los sistemas de armas, todos los días hay que llenar los depósitos de combustibles. Todos los días hay que mandar toneladas de municiones.
O sea, eso hay que hacerlo todos los días en un frente de casi 2.000 kilómetros donde hay, en estos momentos calculo que unos 600.000 combatientes ucranianos. ¿Se imaginan la logística que se necesita para eso? ¿Se imaginan que las botas se rompen, los uniformes se rompen, que ya llega el frío y necesita otro tipo de uniformes? Se necesitan esas 1.001 piezas que toda unidad militar lleva consigo, desde linternas, cantimploras de agua, brújulas, no sé, cuchillos, es decir, todo el material. Es decir, y eso hay que mantenerlo permanentemente para que las unidades de combate estén operativas. Entonces, estas acciones de ataque ruso son un auténtico destrozo en la cadena logística para el mantenimiento del frente. Aquí, Juan Antonio, un segundín. Aquí las imágenes quizás más espectaculares de todas. En Kiev. Esta la iba a comentar. Bien, adelante entonces, Juan. Bien. Desde hace algunos días vengo observando que en los ataques rusos había un fenómeno extraño. Es decir, hay algo que detona, pero no porque impacte en el suelo, sino que detona más arriba, lanzando una ráfaga azul, la acabo de ver. Sí, Lanzando una clarísima. ráfaga azul, y después de esa ráfaga azul, la oscuridad más absoluta. Bien, esto ya lo he observado en los últimos días en 2 o 3 vídeos que han ido llegando y llama la atención, ¿no? Y el otro día, Larry Johnson, el exanalista de la CIA, hacía referencia a un amigo que, por supuesto, no identifica, que tiene en Alemania, técnico de estas cosas, y le comentaba que la impresión que él tiene como experto y especialista en este tipo, es que los rusos están utilizando algún tipo de arma de plasma. La pelota. Que provoca una ráfaga de plasma, es un arma de pulso electromagnético, provoca una ráfaga de plasma, como si cayera un rayo gigantesco, y eso hace que caiga todo el sistema eléctrico. Si lo puedes observar en estos últimos días, creo que hay otro vídeo en Dnipropetrovsk, que se ve clarísimamente, es decir, porque es un vídeo cogido desde un automóvil y se ve efectivamente cómo arriba, en el cielo, se produce esa ráfaga azulada, una ráfaga de plasma azulada, y inmediatamente cae toda la luz, vamos, la electricidad de la ciudad, ¿no? Es decir, y a mí es el que primero me llamó la atención, ¿no? Y luego he visto que Larry Johnson lo publicaba, no él, sino lo que este experto le comunicaba desde Alemania. Posiblemente cuando Putin, creo que hoy mismo, en una rueda de prensa allí en Tayikistán, entre las muchas preguntas han comentado, precisamente Putin comentaba, que estaban poniendo ya en función nuevos sistemas de armas, que ya Efectivamente. habían sido probados, etcétera, etcétera. Posiblemente el probado haya sido esto que hayamos visto. No lo sé, es decir, esto habrá que esperar para poder confirmar, ¿no? Y tener más datos e incluso pues alguna característica de este tipo de arma, pero da toda la sensación porque es esto mismo que este vídeo que has enviado de Kiev se ve clarísimamente en Dnipro y en otros vídeos que he visto estos días, y es efectivamente se produce un impacto, y se produce una deflagración en el cielo, una detonación en el cielo, que genera una corriente de luz azul que podría denotar una ráfaga de plasma.
Es decir, bueno, pues posiblemente estemos asistiendo a un paso más en el desarrollo de los sistemas de armas en esta guerra, que va, vamos, es decir, va a rellenar páginas de libros de doctrina militar para el futuro. Es decir, Sí. Aquí lamentablemente en el mapa, por lo menos no aparece, a la vista no aparece el video, pero yo lo recuerdo hoy visto en algún canal de Telegram y también llamó mi atención esa luz azul, una cosa extraña, fuera de lo común. Más allá de eso, Juan Antonio, 14 centrales eléctricas y subestaciones eléctricas destruidas, entre otras la CHP-6 y CHP-5 en Kiev. Esas las de las imágenes anteriores. Central hidroeléctrica de Zaporilla, central térmica de Rinoprechovskaya, central hidroeléctrica de Kremenchuk, central hidroeléctrica de Sreneprovsk, central térmica de Krivosroy, informes preliminares de la central hidroeléctrica de Kanev. Verdaderamente demoledor sí, el ataque. claro, esto entra dentro un poco de la lógica de decir, vamos a dar un paso más ya precisamente para preparar es decir, la iniciación de otra fase de la guerra, ¿no? Bueno, ya, es decir, el mando ruso tiene que tener conocimiento de cuál es la situación real de las unidades ucranianas en el frente. Esto lo hemos visto porque incluso esas brigadas que tenían un embalse a su espalda fueron cercadas, no se rindieron, posiblemente hayan caído en bajas, en prisioneros o en huida en desbandada. Estamos viendo cómo la ciudad de Kupiansk en sus 2/3 partes ya está bajo control ruso. Bueno, pues es decir, el mando ruso debe tener conocimiento de cómo va aumentando la debilidad de la capacidad de defensa de las unidades ucranianas, con lo cual, si le destrozas más la logística y además conlleva eso también una mayor dificultad en la vida normal de los ucranianos, estos se van a empezar a hacer preguntas, claro. Porque no puedes estar amenazando con que vas a dejar Moscú a oscuras y luego 2 horas después o 4 horas después quien te quedas a oscuras eres tú. Es decir, aquí ¿habrá más razones? Pues no lo sé. Aviso a los occidentales con el asunto de los Tomahawk. Ni siquiera creo que sea eso, porque aquí con los Tomahawk se ha hecho mucho ruido. Pero, es decir, posiblemente yo tenía por aquí algunos datos. Aquí, Juan Antonio, otro video de un ataque con una luz también extrañamente azulada. Esto en Odessa, esto de hace un rato publicado. Aquí, ahí el ataque, esa de ahí. Sí, sí, sí. Es decir, pero fíjate, es decir, el vídeo que yo te digo que está cogido de un automóvil es clarísimo, vamos, es decir, notas que eso no es una explosión normal. No es que un misil ha caído y impactado en algún sitio donde tú ves una luz, se levanta primero pues lo que son las llamas y después aparece el humo. No, es decir, estamos hablando de algo que yo creo que detona en determinadas capas bajas de la atmósfera, pero en el aire. ¿Cuál es el efecto en las personas, Juan Antonio, de las armas de plasma? ¿Tan mortales como un arma convencional o generan más bien la destrucción de la infraestructura sin Sí, afectación de los sí, seres vivos? la típica arma que se llaman armas de pulso electromagnético, lo que busca realmente es crear una tensión eléctrica, es decir, un aumento de tensión eléctrica. A ver, si fuera un arma nuclear, estaríamos hablando del orden entre 100.000 y 400.000 kilovoltios. Teniendo en cuenta que las líneas normales de electricidad en nuestras casas van a 15 kilovoltios, pues lo que significa es lo que llamábamos clásicamente una subida de tensión de tal magnitud que te va a destrozar cualquier aparato,
incluido, o sea, que esté conectado a la red eléctrica, aunque no esté funcionando, ¿eh? Aunque decir, un ordenador que tú tienes apagado, pero que está conectado a la red, aunque esté Adiós. apagado, te lo va a destrozar, porque va por los cables. El aumento, o sea, el campo que crea es tan brutal que por los cables es una subida de tensión que destroza todo lo que encuentre, porque lógicamente no son líneas preparadas para esas tensiones, ¿no? Las armas de pulso electromagnético, bueno, pues esa es la razón fundamental, es que detonen en ciertas capas de la atmósfera. Eso provoca ionización del aire y una serie de reacciones que, digamos, con electrones libres, o sea, como en la caída de un rayo, como un gran relámpago, como un rayo, ¿no? Y eso provoca una subida de tensión, que lógicamente si tú lo haces sobre instalaciones eléctricas, subestaciones y demás, claro, lógicamente va a empezar a destrozar incluso los cables de alta tensión. Es decir, este es el típico. Otras veces han utilizado armas de grafito, ¿no? Para intentar tener efectos parecidos, destruyendo las líneas de alta tensión, ¿no? Pero tiene todo el aspecto de ser eso. Es decir, cuando decimos ráfaga de plasma, es porque lo que estás creando es una corriente de electrones en las capas del aire. Lógicamente, cuando eso afecta a una subestación eléctrica, va a provocar una subida de tensión, va a provocar los cortes y quemar las líneas. Es un Eh, poco, así dicho, un recuerdo poco mal, pedestre, ¿no? Juan, Juan Antonio, ¿recuerdo mal o la presentación del Arieshnik, el debut del Arieshnik también fue realizado en Dnipro? Sí, ¿O lo recuerdo mal? sí, no, fue en Nipro. Posiblemente, a ver, algunos han comentado que ¿por qué en Nipro? ¿Por qué en Nipro se probó el Oresnik? Porque en Nipro es donde apareció la primera sospecha de utilización de un arma de este tipo. Pues posiblemente, comentan algunos, que en Dnipro hay una importante quinta columna prorrusa que permite el análisis de los resultados de la utilización del arma casi in situ. Es decir, están allí y de alguna forma van a ser testigos, van a poder analizar, van a poder dar una serie de datos y pasarlos a la inteligencia rusa sobre cómo ha funcionado realmente el arma. Entonces, esto, lógicamente, hay que ponerlo un poco, cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque es decir, es una hipótesis de por qué en Dnipro, porque no tendría. También es verdad que Dnipro es una ciudad muy industrial. Había importantes instalaciones industriales allí. De hecho, el Orestin se probó contra una instalación industrial de primer orden, gigantesca, que en parte estaba enterrada en el subsuelo, precisamente porque se había construido en la época soviética para que resistiera ataques nucleares. Entonces, bueno, es decir, podían ser esas las razones, ¿no? Si tú tienes importantes objetivos estratégicos allí y además tienes una cierta quinta columna que va a poder recoger los datos in situ de cómo ha funcionado el arma, de verdad, pues puedes transmitir esos datos y, lógicamente, igual que Oresnik. Es decir, es que fue un lanzamiento de prueba. Recordemos que ni siquiera llevaba ojivas explosivas, no ya nucleares, sino ojivas explosivas vulgares, ni siquiera llevaba eso. O sea, el daño lo realizó simplemente por la energía cinética cuando un misil con una cabeza posiblemente de algún metal crítico de estos raros que decimos siempre, ¿no? Con una gran dureza, impactó a 8.000 kilómetros por hora desde una gran altura. Ya solamente la energía cinética que llevaba ya produjo los efectos. Entonces, claro, pero bueno, eso hay que intentar
comprobarlo, habrá quien habrá intentado realizar sus fotos con el móvil y demás, toda una serie de datos que pueden enviarse al Estado Mayor para que analice el resultado del arma, ¿no? De la utilización de ese arma. Yo creo que por eso Nipro es un objetivo favorable para la utilización de este tipo de armas nuevas en las cuales tú quieres calibrar cómo ha funcionado, ¿no? Respecto a, te iba a decir, respecto al tema de los Tomahawk y todo esto, ¿no? Es decir, pues claro, se ha hablado mucho, pero a ver, ahora mismo en los arsenales norteamericanos, bueno, no en los arsenales norteamericanos, los Tomahawk fabricados ahora mismo son aproximadamente unos 4.000. De esos 4.000, 3.500 están desplegados o instalados o en los almacenes de la Armada norteamericana, porque son misiles que se lanzan desde buques de guerra o submarinos, porque es así como nace el Tomahawk, como un misil naval. Hay 200 que los tiene el Reino Unido, también navales. Con lo cual, de los 4.000 quedan unos 300 que se pueden lanzar desde sistemas terrestres, el conocido sistema Tifón norteamericano, pero que realmente no se han probado nunca en combate. Es decir, es un arma, es una forma de lanzar los misiles que está en pruebas, en desarrollo, podemos decir, ¿no? Es decir, estamos hablando de 300. Vamos a suponer que los envían. ¿Cuántos pueden enviar? Sin que no quede el arsenal norteamericano vacío. ¿Qué pueden enviar? 50. En el mejor de los casos. 50. Eso no va a cambiar el curso de la guerra de ninguna forma. De ninguna forma. Si a esto lo unimos, que el Tomahawk es un diseño de finales de los años 80. Finales de los años 80 del siglo pasado. Que es un misil que va a unos 800 kilómetros por hora. Muy lentito. Muy lentito para enfrentarte a un sistema de defensa antiaérea por capas con radares tridimensionales que te pueden detectar a mucha distancia. Y a lo mejor logras pasar una primera línea de radares porque vuela a entre 130 y 100 metros de altura. Pero claro, es decir, no vas a lograr pasar todas las barreras. Y como es lentito, poco tiene que hacer entre los sistemas S-400 o S-500 antiaéreos rusos. Siempre alguno impactará, qué duda cabe. Siempre alguno impactará, pero es un cacharrito de 3 millones de dólares, porque es lógicamente el misil, el lanzador, los sistemas asociados, y bueno, pues todo lo que conlleva tener una unidad de lanzamiento de misiles de este tipo, son misiles de crucero, ¿no? Hay que decir también, por ejemplo, que la capacidad de producción ahora mismo de la industria norteamericana de este tipo de misiles son aproximadamente de 20 a 30 por mes. Es decir, unos 300 al año, para entendernos. Es decir, no hay, vamos, si alguien piensa que el Tomahawk va a ser el arma milagrosa, como decían los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos el arma milagrosa que no va a poder ganar la guerra, pues creo que esto va por el mismo camino, no va a conseguir nada. Pero además tiene un mayor peligro, y es que es un arma que sí tiene la posibilidad de llevar una cabeza nuclear. Con lo cual, ¿qué pueden hacer las fuerzas estratégicas rusas? ¿Y si va un arma nuclear en uno de ellos? Entonces aplican la doctrina nuclear rusa. Ante la posibilidad de que pueda venir cargado con una ojiva nuclear, aplico la doctrina. Con lo cual, yo creo que no va a significar nada. Es más, posiblemente a lo mejor, aunque los envíen, no vayan a ser utilizados. Y si son utilizados, a lo mejor se convierten en un fracaso más para la industria norteamericana. Con lo cual, no sé si sería beneficioso para la propia Casa Blanca
hacer alguna cosa de este tipo. En definitiva, que lo que estamos viendo, se empieza a arrasar claramente con la infraestructura logística y de producción que mantiene la capacidad de combate del ejército ucraniano. Si ya está debilitada a nivel del frente, porque obviamente ya sabemos cuál es la situación en el frente, si ya tú debilitas la propia capacidad de fabricar los insumos y de poderlos llevar al frente, y además dificultas la vida de la propia población, ya después de 3 años de guerra, con cierto cansancio, pues quizás estemos asistiendo a la entrada de una fase más de la guerra, donde se va a caracterizar a lo mejor precisamente por acabar por desfondar completamente al régimen de Kiev y a hacerle casi imposible la continuación de la guerra. Yo en algún momento creo que he comentado, cuando una gente me pregunta, pero al final no van a ir a por Odessa. Puede que Odessa no caiga sola, simplemente, porque lo que caiga sea el propio régimen. ¿Cuántas preguntas? Por cierto, simplemente quiero una puesta en valor de el análisis de Juan Antonio, porque pocas personas pueden realizar un análisis de este tipo, geopolítico, militar y técnico, ¿sí? Juan Antonio, analista geopolítico, militar y además físico de formación, si no recuerdo mal, Juan Antonio, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, por eso este anticipo de la posibilidad de armas de plasma a partir de estas luces azules, las cuales en cualquier otro analista como yo hoy llamaban la atención, pero no generaban este análisis en profundidad, solo puede una cosa así, Juan Antonio, así que un lujazo que Sí, hombre. podamos presenciar estos análisis. Claro, es que la primera vez que lo ves, es decir, te llama la atención y tú dices, eso no es normal, ¿no? Pero hay que agradecerle, evidentemente, a este contacto de Larry Johnson, que también que es un experto en el tema, que es el que pone en valor al decir, a ver, yo por mi información es esto. Y claro, dice, entonces ya te cuadra. Dice, amigo. Sí, Efectivamente. sí, 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 sí. Y las declaraciones de Putin, también llamativas hoy. Claro, tú conoces lo que son las armas de pulso electromagnético, tú conoces los efectos de este tipo de, incluso no, simplemente el efecto de las grandes tormentas eléctricas sobre las redes, ¿no? de distribución de electricidad. Es decir, conoces eso por tu formación o por lo que sea. Claro, ves esas imágenes y claro, te quedas. Y claro, cuando te viene alguna confirmación, directa o indirecta, indirecta como la de Putin, ¿no? O directa, porque alguien porque tenga contactos o información directa dice, no, aquí se está utilizando esto. Y entonces ya empiezan a cuadrarte las cosas, ¿no? Es decir, Juan Antonio, otra pregunta sobre lo militar. Los ataques de hoy, si vamos recorriendo en línea, los ataques acompañan, me ayuda por aquí, esto sí, van acompañando el recorrido del río Dnieper, ¿sí? Esto responde a que tanto por aquí, hoy un poco lento todo, pero bueno, por aquí, esto responde a que tanto las centrales hidroeléctricas como las centrales termoeléctricas aparecen a orillas de los ríos, aparecen instaladas a orillas de los ríos, en el caso de las hidroeléctricas, lógicamente, por la necesidad de agua para generar la electricidad, y en el caso de las termoeléctricas, por la necesidad de refrigeración. Ahora bien, río Dnieper, ataques a lo largo de su recorrido. ¿Por qué no acometió Rusia un ataque contra los puentes del río Dnieper antes? La explicación la misma que respecto a las centrales eléctricas o algo más en ese caso. no, yo creo que es la misma, lo que pasa es que tiene algún factor más que también hay que ver, ¿no? Primero, son puentes que están construidos en la era soviética
necesitas hay que darles con bombas, fuerza. porque no te caen a la primera. Pero, a ver, tú en la zona este vas a intentar hacer el menor daño posible, porque posiblemente en la cabeza del mando ruso esté que al final, lo que quede de Ucrania acabe viendo que la parte que se ha ido con la Federación Rusa tiene un mayor desarrollo, tiene un mayor nivel de vida, tiene una perspectiva de futuro mucho mejor. Entonces tú intentas provocar el menor daño posible, sobre todo en la zona en la que de alguna forma quieres tener influencia. Por otro lado, si tú lo que buscas es la destrucción de las unidades del ejército ucraniano para acabar con su capacidad de combatir, esas unidades tienen que llegar al frente. Si no llegan al frente, no las puedes destruir. Claro, para que lleguen al frente hace falta que estén los puentes. Claro, si tú cortas los puentes, pues estás impidiendo, de alguna forma, que se produzca ese desgaste de estos 3 años de guerra. Si tú cortas todas las líneas ferroviarias, cortas los puentes, pues entonces no llegarán. Y si no llegan, al final tendrás un ejército de 1 millón de ucranianos armados hasta los dientes al otro lado del Dnieper, que vas a tener siempre problemas. Entonces, si tú vas a la derrota en una guerra de desgaste prolongada, tú tienes que permitir que el enemigo llegue al frente para poderlo destruir, para poderlo derrotar. Entonces, es decir, esto es, hombre, si lo miras desde un punto de vista humano, dices, joder, claro, es una guerra de destrucción, ¿no? Es terrible, pero es que está la doctrina de la guerra industrial de desgaste, ¿no? Es decir, no, es que es lo que hay, no es la doctrina de la batalla aeroterrestre que se hace cuando el enemigo resulta que es un pastor de cabras que solo tiene un Kalashnikov, ¿no? Claro, no, aquí te estás enfrentando no solamente con un ejército de 1 millón de hombres, sino armado por 50 países. Armado por 50 países, los 50 famosos de Rammstein. Es decir, te estás enfrentando a la mayor máquina militar, no sé si de la historia, porque la máquina militar alemana en la Segunda Guerra Mundial era tremenda, ¿no? Pero por lo menos del mismo tipo, ¿no? Es decir, estamos hablando con una tremenda máquina militar. Entonces, tienes que ser tremendamente frío a la hora de analizar la estrategia que vas a seguir para acabar de agotar la capacidad de combate de esa máquina militar. Y eso explica, por ejemplo, ¿qué ocurre ahora si hubiera mañana un derrumbe del frente ucraniano y entonces comenzara una ofensiva en profundidad rusa? Pues posiblemente que los propios ucranianos tendrían que volar esos puentes para impedir el avance ruso al otro lado del Dnieper. Claro. Ahora, Juan Antonio, puede que en cierta medida también esta decisión responda a la hermandad entre los rusos y los ucranianos, dicho de una manera vulgar, Sí. porque en otros casos, en situaciones distintas, pero yo recuerdo a la OTAN volando puentes a lo loco en la ex Yugoslavia, sin No, el claro, más mínimo empacho, no. acometiendo con salvajía infraestructura civil y si bien, la decisión de no acometer los puentes evidentemente deba responder a todas las razones recién mencionadas por vos, podrían por lo menos haber determinado la destrucción de algunos puentes para generar de alguna forma un direccionamiento del reabastecimiento de vehículos y de tropas por un lugar y no por el otro, por Bueno, ejemplo. Y claro, eso tampoco lo quisieron. claro, pero es que para eso tendríamos que conocer realmente cuál es el plan de campaña ruso. Eso no lo conocemos, ¿no? Evidentemente, ahora es decir, han ido debilitando la capacidad de producir
de la industria ucraniana, hasta el punto que ya en 2023 todo tenía que venir de fuera. Es decir, toda la munición, acordémonos la angustia que han tenido los europeos por conseguir 2 millones de proyectiles de artillería. ¿Por qué? Porque ya no se podían producir en Ucrania. Entonces, eso era el primer paso. El segundo paso, sí, es verdad que se hicieron esos intentos de dañar en parte la infraestructura eléctrica para evitar que las fábricas pudieran producir. Pero ahora yo creo que va más enfocado ya a intentar incapacitar totalmente la lógistica. Por eso se están atacando últimamente estaciones y vías ferroviarias. Es decir, porque lógicamente es la forma más rápida de trasladar miles y miles de toneladas que hacen falta todos los días para el frente. También el tema de fábricas, incluso de fábricas de estas de drones, que no hacen falta que sean grandes fábricas, sino que pueden ser talleres en los sótanos de un centro comercial y cosas así, donde se fabrican drones de tamaño relativamente pequeño, tipo drones comerciales y demás. Y entonces, claro, cuando se localizan, porque la localiza la inteligencia militar o la quinta columna y pasa la información al mando ruso, pues estos son bombardeados y son destruidos. Entonces, es un trabajo sistemático, lento, porque estos talleres, a ver, no los publica la prensa de Kiev, donde están. Es decir, hay que averiguarlo. Estás fabricando drones, tienes que averiguar dónde los están fabricando. Y cuando ya consigues la información, se convierte en un objetivo a destruir. Eso no se hace en un día todo. Es decir, esto lleva un trabajo sistemático, a veces lento, pesado. También tienes que tener en cuenta que la información sea buena, porque, oye, lanzar un Iskander para que al final caiga en un gallinero como aquel famoso dron de Polonia, no tiene sentido, ¿no? Es decir son sistemas de armas siempre muy caros como para perderlo. Es decir, tienes que estar muy seguro. Entonces, yo creo que lo que pasa que estos ataques de ahora nos llaman mucho más la atención porque, hombre, son intensos, son de gran envergadura, pero el trabajo sistemático es el mismo. Igual son objetivos que se han venido estudiando desde hace semanas hasta que ya se tiene claro que ya sí se puede ser atacado, ¿no? Y lógicamente, es decir, reúnes toda una serie de objetivos para lanzar una oleada que sature las defensas aéreas ucranianas. Una oleada pues, de 400, 500, 600 o 700 drones, 30 misiles Iskander o misiles de crucero, algún Kinzhal hipersónico porque tengas que enviarlo a un determinado objetivo que si quieres asegurarte tiene que ser con ese tipo de armas. Es decir, todo esto lleva muchas horas de trabajo de la sección de planificación de Estado Mayor antes de lanzar una andanada como este tipo, ¿no? Por eso dices, bueno, hemos dicho antes, no, pues es una respuesta un poco a las bravuconadas de Zelensky y demás. Bueno, pues sí, a lo mejor eso significa que se ha adelantado un día o 2 días o 3 días el ataque, pero no se ha decidido por las bravuconadas de Zelensky. ¿Por qué? Porque es que esto lleva semanas de trabajo antes de poder ser lanzado ese ataque. Lleva semanas de trabajo. Claro, no viene determinado por las declaraciones un día de Zelensky o de Trump o de quien sea, ¿no? Es decir, una última pregunta militar, mientras presentamos aquí los ataques registrados en Kharkov, para mí también con una extraña detonación, aunque aquí sí escuchable en el de fondo el... Por cierto, bueno, esto sí, aparentemente más de un pero también una coloración medio azulada. Juan, esto por cierto, esto y todos los videos anteriores tomados de nuestro canal amigo y hermano Guerras y Geopolítica, canal de Telegram, altamente recomendable, no lo desaprovechen, acompañen a ese canal, Guerras y Geopolítica. Mejores. De los mejores, sin dudas, un recurso para todos nosotros.
La última pregunta sobre lo militar, Juan Antonio, respecto a los Tomahawk. En el caso poco probable de ataques con misiles Tomahawk y de la activación de la doctrina nuclear, o por lo menos de la decisión de una respuesta contra los perpetradores de esto. Recordemos que así como los ucranianos no pueden realizar ataques con los misiles Storm Shadow o Scalp franceses, no pueden realizar la operación ellos sin la inteligencia occidental, sin la operación occidental. Bueno, en el caso de los Tomahawk, mucho menos. Eh, Mm. ¿Cómo podría responder Rusia de manera de generar una respuesta contundente, pero sin una escalada fuera de control? ¿Cuál es la respuesta lógica a un ataque de este tipo, Juan A ver, Antonio? aquí se entra ya en una zona peligrosa, bastante peligrosa, porque ¿cómo responder? A ver, el Tomahawk, que es un misil de crucero, como digo, naval, su dirección va vía GPS, ¿vale? Es decir, al final te hace falta los satélites norteamericanos para poder dirigir esos misiles. Evidentemente, los norteamericanos no le van a dar ni a Kiev ni a ninguno que pongan por allí, no le van a dar los códigos de sus satélites. Luego el Tomahawk tiene un sistema que se llama TERCOM, de corrección de contorno de terreno por radar. Es decir, él tiene en su memoria, el software en su memoria, tiene un mapa del terreno sobre el que va a tener que ir hacia el objetivo. Y él va comparando el sensor que tiene con el terreno con el mapa. Evidentemente, para no estrellarse, si vaya a 40 metros de altura, imagínate, eso es muy poca altura. Cualquier objeto que le hayan puesto por medio que no coincida en su mapa con el terreno, es un problema, ¿no? Y luego tiene una cosa que se llama correlación de área de correspondencia de escena digital. Vamos, una cámara que va tomando imágenes del objetivo y lo compara con la que él tiene en la memoria, seguramente una imagen satelital o de algún avión de reconocimiento o un dron de reconocimiento, lo compara para que el impacto que realice sea preciso. Es un arma de precisión, ¿vale? Es decir, y además permite cambiar de objetivo mientras el misil está por el aire. Para eso necesitas, evidentemente, que esté controlado desde donde ha sido lanzado. Es decir, el control operativo está en quien tiene la responsabilidad de esos misiles. En fin, es una serie de características que lo hacen, bueno, pues preciso, y un arma que ha sido un arma interesante, pero es un arma, ojo, que ya estamos diciendo que ya fue utilizada en Irak, en Afganistán, ha sido utilizada contra Siria y demás. Es decir, pero en ninguno de esos casos fue definitiva. Y hoy día, un arma que va a 800, con un misil que va a 800 kilómetros por hora, pues hombre, tú puedes intentar saturar las defensas del enemigo y efectivamente si has lanzado 10 Tomahawk, pues alguno es posible, que alguno puede llegar a impactar, ¿no? Qué duda cabe. Pero su capacidad irá en disminución a medida que se utilice, como ya ha pasado con los HIMARS, con los Storm Shadow, como ha pasado con los Scalp. Es decir, en el momento que el sistema de defensa ya te reconoce el perfil en radar del misil y sus características, ya lo esperas. Y en el momento, claro, eso queda guardado en la memoria de los ordenadores, de los sistemas de defensa antiaérea. Entonces, en el momento que ya tú ves perfiles similares y demás, ya pones en marcha todo el sistema para interceptarlo, ¿no? Entonces, es decir, su eficacia, pues en el caso, claro, contra los afganos sí, era muy eficaz, ¿no? Y contra los iraquíes, claro.
pero su eficacia ahora habría que verla, ¿eh? Habría que verla porque a lo mejor nos llevamos una sorpresita. Entonces, yo creo que lo primero que haría el Estado Mayor ruso es, si lo empiezan a utilizar, ver cómo poderlos interceptar, cómo contrarrestarlo. Eso es lo primero, lo más importante. ¿Eh? Porque a lo mejor no te hace falta ni escalar. Sí, vas a aguantar algún impacto, que luego ya lo devolverás con creces. Pero al igual los acabas anulando, como pasa con los Storm Shadow o con los HIMARS, y igual no te merece la pena ni escalar. Vas a seguir avanzando. Es decir, la guerra va a seguir su marcha. Con lo cual, ¿para qué tienes que intentar poner en peligro tu plan de campaña simplemente porque utilicen, ¿qué? 30, 40, 50 misiles de estos que a lo mejor resulta que derribas 40 de los 50? Merecería la pena. Vamos a suponer que efectivamente, oye, no, han hecho un daño, nos están haciendo un daño importante, no los logras interceptar con facilidad, que lo dudo, y entonces ya merece una respuesta. O un daño simbólico en Moscú, por ejemplo. En un edificio en Moscú. Hombre, un edificio en Moscú, yo, es decir, a ver, salvo que Vancouver, donde están las instituciones de gobierno ucranianas del régimen de Kiev, quiera que le caiga un Oresni y se vaya todo al carajo, pues yo qué sé, es decir, pero no me parece, vamos, es decir, dañar un edificio en Moscú, aunque sea un trozo del Kremlin, aunque sea, tú con eso no ganas la guerra. Eso seguro, pero la locura de Zelensky, la desesperación... Sí. Puede intentar alguna cosa de ese tipo. La respuesta sería tremenda. Y desde luego, si realmente el mando ruso observara que hay un daño significativo como para tener que responder, aplicarían la doctrina. La doctrina, en este caso, prenuclear, predisuasión nuclear. Y posiblemente se intentaría interceptar esos misiles desde el punto de lanzamiento y su ruta logística. Y a lo mejor, si su ruta logística pasa por una conocida base que está en Polonia, cerca de la frontera ucraniana, pues igual vemos un ataque ahí. Y entonces que nadie se eche las manos en la cabeza, porque es hasta donde hemos llevado los occidentales la responsabilidad de la escalada de la guerra. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Un Trump que dice, no, yo le vendo las armas a la OTAN, lo que hagan ellos luego con ellas. Es decir, entendamos el mensaje. No, a mí no me vais a arrastrar. Yo os vendo lo que queráis, porque los negocios son negocios. Pero a mí no me vais a arrastrar. Entonces, ¿qué pasa en una situación así si sobre esa base polaca, que es donde se concentra todo el armamento occidental que llega hacia Ucrania, pues recibe la visita de Iskanders, Kinzhal o incluso Oresnik? ¿Qué va a hacer entonces la OTAN? Por eso digo que es muy peligroso el juego. Yo, sinceramente, sin los Estados Unidos detrás, creo que se lo tragarían. Estarían dando alaridos durante un mes diciendo Rusia nos ha atacado, etcétera, 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 etcétera. Pero a la hora de cuál va a ser el siguiente paso, se lo tendrán que pensar mucho. Porque estamos en lo que los rusos llaman disuasión prenuclear. ¿Qué quieren seguir? Bueno, pues a ver si son capaces. Yo advierto del peligro de este tipo de bromas, porque, como digo, puede que la paciencia estratégica del Kremlin se esté acabando. Y aquí se han pasado muchas líneas rojas, y el Kremlin ha aguantado, y ha aguantado, y ha aguantado, pero igual en un momento determinado deja de aguantar. Aquí se aguantó que se mandara munición de uranio empobrecido. Aquí se aguantó que enviaran armamento de bombas de racimo, que están prohibidas. Aquí se aguantó que mandaran minas antipersonas. Aquí se aguantó que mandaran los HIMARS, se aguantó que mandaran los Stone Shadow, se aguantó que mandaran los Scalp,
se aguantó que mandaran los F-16. Bueno, es que igual en alguna de estas ya no se aguanta más. Y eso es lo que yo creo que aquí todo el mundo tiene que ponerse a pensar. ¿Hasta dónde está dispuesto los líderes europeos? Porque Trump está muy lejos, ¿eh? Los Estados Unidos están muy lejos. Y no piensen que va a ir, o sea, que no piensen que va a caer un misil de 10 megatones en Nueva York porque hay que defender a Zelensky y a su régimen. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces, los líderes europeos tienen que pensarse muy bien que si no van a lograr arrastrar a los Estados Unidos, que están muy lejos, a esa guerra, ¿qué pasa si, pasando una nueva línea roja, sea esta o la siguiente, Rusia decide responder ya, bueno, pues a lo mejor con sus misiles de crucero calibre también terrestre, que lo van a poner en marcha también ya. Y el alcance son 2.500 kilómetros, los misiles calibre. Los Iskander tienen menos alcance, estamos hablando de unos 800 kilómetros, pero los otros son 2.500 kilómetros. Yo solo digo, como ejemplo, cojan ustedes una regla a escala del mapa, 2.500 kilómetros, sitúense en Kaliningrado y miren hasta dónde llega. Una última pregunta militar, Juan Antonio, y perdón por ametrallarte con preguntas militares, pero nadie puede responder estas cuestiones tan difíciles como vos. La pregunta la siguiente, y un poquito más general la pregunta. En el 62, en la crisis de los misiles, en el marco de la Guerra Fría y de un juego de ida y vuelta entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en respuesta a la colocación de misiles nucleares en Europa Occidental, la Unión Soviética respondió con la colocación, reaccionó con la colocación de misiles en Cuba. Esto generó alarma en Estados Unidos, una situación muy peligrosa, al borde de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel entonces, pero líderes inteligentes, como en aquel entonces, racionales, determinaron generar un acuerdo. Bueno, los misiles soviéticos abandonan Cuba y Estados Unidos realizó, si no recuerdo mal, realizó una reasignación, realizó un repliegue de su armamento nuclear en Turquía y en Italia, si no recuerdo mal también. Bueno, puedo cometer un error. Fundamentalmente eran los misiles que estaban en Turquía. Bien, en Turquía. ¿Por qué la Rusia actual no acomete tácticas de este tipo en el sentido de, por ejemplo, despachar armas para el régimen, para Yemen, no armas utilizables contra Israel, porque en ese caso eso determinaría una disputa geopolítica con Israel y Rusia no quiere eso por distintas razones, pero por ejemplo misiles anticrucero, misiles de utilización contra los barcos de guerra estadounidenses, realizando ataques desde las costas de Yemen en el momento de la mayor escalada en el estrecho de Bab el-Mandeb, por ejemplo, o ¿por qué no despacha misiles para Irán y que Irán pueda realizar ataques contra la base estadounidense en Qatar, no como el ataque más simbólico llevado a cabo al final de la Guerra de los 12 días, sino algo más importante, de manera de generar, bueno, ustedes metiendo el dedo en mi ojo, yo metiendo el dedo en el ojo de ustedes también, y ahí comenzamos una negociación de igual a igual? Pues porque todavía no se ha producido eso. A ver, es decir, yo creo que el cálculo debe ser el siguiente. Se habla mucho de los Tomahawk, ¿vale? Pero realmente, a efectos prácticos, tú puedes mandar los Tomahawk a Ucrania en la cantidad que
yo creo que lo hemos comentado, yo no creo que más de unas pocas decenas puedan enviar. Piensa, como he dicho, que fabricando 300 al año, vamos, que se tienen que poner a duplicar o triplicar la producción, porque me parece que tardaron 3 años en reponer los que se utilizaron contra Irak. Solo en un ataque de una noche contra Siria se lanzaron 60. Que esos son 3 meses de fabricación. Entonces, es decir, y podríamos recordar otro tipo de misiles como los antiaéreos THAAD que utilizaba Israel, ¿no? Cedidos por los Estados Unidos para detener los misiles iraníes. Es decir, que es que esto no, o sea, no está la industria militar occidental, no está preparada para un conflicto de alta intensidad industrial, porque no tiene mismo la capacidad. Pero es que es más, que tiene incluso hasta problemas con el algodón para los sistemas de la pólvora para la artillería. Tienen problemas con la fabricación del TNT, para la fabricación de los explosivos. Es que no hay, porque casi todo son productos chinos. O sea, materias primas que necesitan de China. O sea, es decir, la situación no es tan sencilla. Entonces, el mando incluso puede pensar, bueno, vamos a ver, es decir, si yo voy consiguiendo mis objetivos estratégicos, ¿de qué me sirve escalar más allá de lo que necesito? Es decir, a ver, porque para todo habrá tiempo. Para todo habrá tiempo. Como bien dices, perfectamente pueden estar suministrando a Irán ahora mismo, y no lo sabemos, misiles o sistema de defensa antiaérea que hagan mucha pupa a un posible ataque a Irán. Sabemos de aviones de carga rusos y chinos que están llegando permanentemente a Irán. Puede que alguno de este material acabe llegando a Yemen. Tampoco nos lo van a decir. Porque efectivamente todavía no tienes que decir nada porque todavía no ha pasado nada. Es que los misiles nucleares en el año 60 y 62, los misiles nucleares norteamericanos sí estaban en Turquía y apuntaban a los objetivos de la Unión Soviética. Pero es que ahora es que no están. Es decir, es que no operativamente no están. Es decir, y es más, todo el mundo sabe que tendrían que manejarlo los norteamericanos. Sería un ataque directo. Directo. Poner misiles en Cuba ahora mismo quizás no tenga ni sentido. Cuando leía esta semana que andaban buscando un submarino ruso, toda la OTAN y no era capaz de encontrarle. Es que tú acercas a los submarinos nucleares y es que, vamos, a tiro, lo puedes colocar a tiro de piedra de las costas norteamericanas. No hace falta. Hace falta quizás desde un punto de vista más político. Por ejemplo, sería interesante enviarle a Venezuela para su defensa ante lo que pueda ocurrir. Pues podría ser. Pero de nuevo, no lo vas a decir, no vas a descubrir tus cartas cuando realmente nadie sabe si se ha mandado un solo Tomahawk o si se va a mandar un solo Tomahawk a Ucrania. Claro, es decir, es una cuestión de dominar el tiempo, el momentum. Es decir, si tal hecho se produce, entonces yo estoy convencido que ante tal hecho ya existe el plan, el Estado Mayor ruso, con el que se va a responder. Eso no se improvisa de la noche a la mañana. Es decir, desde el mismo momento que pudieron presumir o intuir o que se hablara de que en un momento determinado Estados Unidos podía suministrar misiles Tomahawk a Kiev, desde ese momento se pone en marcha la elaboración de los planes de Estado Mayor ante esa situación. Con lo cual, lo que se haya planteado, o sea, ya está estudiado,
y solo queda la decisión del mando político. La respuesta ya está decidida. Eso no se va a improvisar esta noche porque Zelensky manda un Tomahawk. Eso ya está preparado. Y aquí es donde, claro, donde los líderes políticos tienen una grandísima responsabilidad porque nadie tiene acceso a esos planes del Estado Mayor ruso. Entonces, hay que decir, todos deben tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. No sea que esta vez sí, no como cuando los Scalp o cuando los Stone Shadow o como cuando, no sea que esta vez sí haya una respuesta rusa ya más definitiva. Que diga, ¿dónde están esos misiles? ¿En Polonia? ¿En qué base? ¿Y entonces qué? Es decir, ¿me quiere decir entonces qué va a hacer la OTAN? Venga, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lanzar un ataque de respuesta, con el artículo 5, lanzar un ataque de respuesta. ¿Y sabéis cuál va a ser entonces la respuesta, la represalia a ese ataque? Pues posiblemente una Rusia sola, con sus aliados, frente a toda la OTAN, pues igual es lo que la OTAN sabe que puede ocurrir, que sería una respuesta con armas nucleares tácticas. Y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Para redondear Van a llegar sí. ahí. Van a llegar ahí. A ver, yo siempre apelo a que siempre hay actores racionales. Yo creo que no. Porque, repito, ¿de verdad alguien piensa que en una escalada final vaya a caer un arma de 10 kilotones, de 15 kilotones o de 50 kilotones en París por defender a Zelensky? ¿Están dispuestos los franceses a asumir ese riesgo? ¿O los españoles? ¿O los alemanes están dispuestos a asumir ese riesgo? La población, me refiero, a asumir ese riesgo. Tienen que seguir las directrices de unos gobernantes que han conseguido hundir el continente en la miseria, en la cochambre, en la absoluta, no sé, es decir, confusión de pensar que efectivamente es necesario ir a una guerra así. ¿Pero qué piensan? ¿Que esto va a ser la gran armée de Napoleón? Venga, vamos todos para allá, hasta Moscú, hasta Moscú. Pero, ahora, ¿de qué estamos hablando? Esto es una tontería. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ni hay capacidad, ni hay moral para eso en las poblaciones occidentales. Y el único que podía hacer frente, porque está al nivel, serían los Estados Unidos. Pero no, vamos, o sea, a las pruebas nos remitimos. Mucho hablar de los Tomahawk, mucho, mira, ¿cuántos ultimátums hemos escuchado desde que Trump llegó a la Casa Blanca? ¿Cuántos ultimátums? Y las famosas 2 semanas, Juan Antonio, ¿no? En 2 semanas, en 2 semanas, en 2 semanas. Meses y no sé qué, y ahora y me hace decir, no mucho, voy a poner aranceles del 500%. Al final, es que al final la realidad se impone. De verdad, vamos a ir todos a lanzar armas atómicas a diestro y siniestro simplemente por defender algo que en el fondo, si la gente estuviera bien informada, sabe que es indefendible, como son las pretensiones del régimen de Kiev, y lo que ha hecho con su país, y lo que ha hecho con su población, y lo que ha hecho con las poblaciones del este de Ucrania. Para redondear el bloque sobre Ucrania, aquí imágenes tomadas el día de hoy de las tumbas o los pozos para el entierro de soldados en Ucrania, hechos directamente por una excavadora en un cementerio ucraniano de forma masiva, ¿sí? Hileras de decenas y decenas y cientos y miles de pozos para
muertos. Muy difícil, obviamente, la estimación de las bajas, pero ¿alguna noción en tu cabeza, Juan Antonio, sobre la cantidad de muertos ucranianos en este momento? A ver, de muertos, por alguna de las fuentes más fiables que puedo tener, superan ampliamente los 700.000. De bajas, sabéis que bajas no solamente son los muertos, bajas también son los heridos irrecuperables, porque han perdido un brazo, o porque mentalmente ya no pueden continuar en la guerra. Es decir, los heridos, desaparecidos, prisioneros, desertores, posiblemente estuviéramos hablando ya de superando el 1,5 millones o más. Claro, esto es una sangría sobre una población. Claro, estamos hablando, no, Ucrania tiene 50 millones. Ucrania tenía 50 millones cuando se separó de la Unión Soviética. Con los años fue perdiendo población, porque la gente se iba de allí. Porque es algo que todo el mundo sabía antes de febrero del 22. Ucrania era el país más corrupto del continente. Y la gente se iba. Y cuando llegó la operación militar rusa, cuando llegó el 2014, Ucrania perdió la población de Lugansk, de Donetsk en parte y de toda Crimea. Y también se inició otra huida de ucranianos, en este caso fueron fundamentalmente a Rusia. Luego, con la operación militar de febrero del 22, hubo la gran avalancha de refugiados que vinieron fundamentalmente a Europa Occidental, Norteamérica, también en parte a Rusia, y de los 50 millones iniciales se fue reduciendo hasta quedar, unos 30 millones. Unos 30 millones, ¿vale? De esos 30 millones, en estos momentos, hay parte que se ha ido añadiendo, Zaporozhia, Gerson, se ha ido añadiendo a los territorios controlados por Rusia. Hay parte que sigue yéndose de Ucrania. Por ejemplo, jóvenes entre 20 y 25 años, solo en una semana salieron 150.000. Y posiblemente estemos hablando, pues eso, de más de 1,5 millones de bajas. En definitiva, demográficamente a Ucrania posiblemente estemos hablando de 25, lo que queda, 25 millones o menos, quizás sobre 22 millones. Esto ya, es decir, es un desastre de tamaño cósmico. Y claro, ¿esto qué significa? ¿Cuánta más gente? Porque claro, si de esos 20, 22 millones, 23 millones, tú quitas gente mayores de 65 años o de 60, que hombre, para ir al frente, si quitas los menores de 25, que todavía no los han podido movilizar, quitas la necesaria población para la infraestructura de funcionamiento de los servicios estatales, yo qué sé, pues el sistema médico, por ejemplo, o el de la educación, ¿qué te va quedando? Movilizable. ¿Qué queda movilizable? ¿Medio millón? ¿Quizás 1 millón? Sí, 1 millón que ya no se presentó voluntario, que lo estás movilizando a la fuerza, que si hasta ahora no ha querido ir al frente, ahora menos todavía. Porque nadie quiere ir al frente cuando además se está perdiendo la guerra. Porque ¿para qué vas a morir? Para nada, para perder la guerra. Moral de combate hundida. Entonces, ¿qué posibilidades existen de sostener un frente que poco a poco se va debilitando, ya se está destruyendo las cadenas logísticas, se va destruyendo la cadena de producción del sostenimiento de la guerra? Es decir, el destino de la guerra ahora mismo está sentenciado. De ahí la desesperación de los europeos
por intentar de alguna forma o el alto el fuego, o decir, que se congele el conflicto, o de escalarlo con la intervención norteamericana, claro, porque si no se pierde. Si no se pierde, está perdido. Ahora mismo está perdido. Eso no quiere decir que se acabe mañana, ¿eh? Es decir, se puede acabar dentro de 3 meses porque se colapse el régimen o colapsen los frentes, pero si no, tranquilamente podemos estar todo este año y todo el que viene enfrascados todavía en el conflicto hasta que se consumen los objetivos operativos del plan de campaña. Bien. Sobre el próximo tema, sencillamente vamos a realizar un repaso rápido, ya que Fernando lo presentó en detalle hace una hora aproximadamente. Aquí Peace Prize for 2020. El anuncio el día de hoy. The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace. El premio del Nobel de la Paz de este año 2025 va para una campeona de la paz. To a woman who keeps the flame of democracy burning. Para una mujer que mantiene la llama de la democracia ardiendo A growing darkness. En la oscuridad creciente. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 20. El Comité del Nobel de la Paz noruego decidió galardonar con el Premio Nobel de la Paz de este año a 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize. A María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz For her tireless work promoting democratic rights. Por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos For the people of Venezuela. para el pueblo de And for her Venezuela. struggle to achieve a just and peaceful transition Y por su lucha por una transición justa y from pacífica dictatorship to democracy. de la dictadura a la democracia. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage. Como una de las lideresas de la oposición democrática en Venezuela, es uno de los mejores ejemplos de coraje civil In Latin America in recent times. en América Latina en los tiempos Ms. recientes. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided. Machado ha sido una figura fundamental en una oposición política, para la unidad de una oposición política que tiempo atrás estaba profundamente dividida. An opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. Una demanda que busca un gobierno representativo y elecciones democráticas libres. Precisely what lies at the heart of democracy. Our shared willingness. Bueno, no puedo más, no puedo más, Juan Antonio, con eso. No puedo más. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! ¡Qué impresentables! ¡Por Dios! Juan Antonio, tu análisis, por yo favor. creo que, es decir, a estas alturas ya de la película, hablar del Premio Nobel de la Paz es hablar de algo que no tiene ningún valor. Es decir, a mí lo que me sorprende, por eso creo que es que Trump no cabila bien. O sea, es decir, que Trump tuviera tanto interés en que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Es decir, el Premio Nobel de la Paz es una puñetera mierda. Se lo dieron a un genocida como Kissinger. Se lo dieron a un tipo como Obama que bombardeó en 8 países, 7, 8 países. Es decir, cuando uno ve la intensidad, dice lo que es la personalidad de Trump, ¿no? Ese deseo por el Premio Nobel de la Paz. Es decir, es incomprensible, porque es que no tiene ningún valor. Es un insulto. Es algo repugnante. Hay que decir
aunque yo sé que todo esto son decisiones políticas, que el premio de la paz no lo da la Academia Sueca de los Nobel. Esto lo da una academia noruega. Que, bueno, pues se va cubriendo de gloria año tras año, se va cubriendo de gloria. Es decir, yo creo que, vamos, yo lo que aconsejaría a cualquiera que nos vea, es decir, el premio Nobel de la Paz no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Generalmente se le suele dar a criminales, muchos de ellos, no tiene ningún valor. Auténticos belicistas. De hecho, hubiera sido ridículo que se hubieran dado a Trump. Pues sus 8 guerras, que uno va a revisar, y esta tarde previamente estaba revisando las supuestas 8 guerras que ha parado Trump, es que es de chiste, es que en el fondo no hay parado ninguna, pero bueno, es decir, son las habilidades de un personaje estrafalario, ¿no? Como es Trump, y dices, bueno, que ya le conocemos, ¿no? Es decir, es una cosa entre el humor y la tragedia, ¿no? Trágico-cómica. Ahora bien, lo de Corina Machado yo creo que es más grave. Es más grave. Si se lo dan a Trump, tú hubieras dicho, claro, hombre, lo ha comprado. Es decir, Trump es como ese impuesto, ya sabemos cómo es. Es decir, pero que se lo den a María Corina Machado. Vamos a ver. María Corina Machado, es que la gente, claro, no sabe. Me imagino que muchos venezolanos, y si nos ven algunos, sí, ¿no? Pero yo sé, por ejemplo, que entre la opinión pública española hay muy poca gente que sepa que es un activo de la CIA de siempre. Que es una persona que muchas veces, pero no hace mucho tiempo, digo, muchas veces hace declaraciones del tipo, como la que hizo hace nada a la Fox News, horas, que dijo que los venezolanos deben estar agradecidos con Trump si este bombardea el país. El país es su país, Venezuela. Esta es María Corina Machado. Este personaje. Este premio Nobel de la Paz. Es decir, siguió las andanzas de aquel Guaidó cuando montaron además una intervención con mercenarios, el Plan Gedeón, pagado por supuesto desde Estados Unidos, con mercenarios de una compañía militar privada norteamericana, a la cual por encima no le pagaron, que es que son ya cosas que dices ya, es que es la cutrez típica, ¿no? de la oposición venezolana. Una cosa que siempre afirmo yo, por muchas críticas que uno puede hacer al régimen chavista, lo peor es la oposición venezolana, sin ninguna duda, que además no está unida. Esto es otra mentira que nos cuentan los de Noruega. ¿Qué coño va a estar unida? Oye, hay partidos que se han presentado a las elecciones. Hay partidos que se han presentado a las elecciones presidenciales y a las parlamentarias. Hay partidos que se han presentado a elecciones de gobernadores y alcaldes, incluso algunos de la oposición, y han ganado. Y han ganado posiciones, o conseguido gobernador o alcaldías. Luego, por tanto, María Corina Machado no representa todo. Pero además hay una cuestión. Si lo que querían era reforzar esa oposición democrática por aquellas elecciones, que si quieren podemos hablar largo y tendido de lo que había detrás de todo aquello de las actas y las elecciones y demás, es decir, ¿por qué no se lo han dado a Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo? No sé por qué. Una señora esta que se montó una película de que la habían secuestrado unos tipos en una moto, luego se mostró que era todo mentira. Una señora que está refugiada en la embajada norteamericana. Y no, está escondida. No, hombre, no. Está refugiada en la embajada norteamericana. Una señora que se atrevió a escribirle a Netanyahu para pedirle la protección y el apoyo del Estado sionista a la causa de la oposición venezolana. Una señora que le ha dicho a Netanyahu, al estilo Milei, que si en el momento que ella gobernara, por supuesto, se apoyaría a Israel y haría que la embajada de Venezuela en la entidad sionista se trasladara a Jerusalén. Esta es María Corina Machado. Esta es María Corina Machado. Una señora que tiene casos de corrupción
y tiene que explicar mucho de dónde ha venido mucho del dinero que ha utilizado la oposición venezolana. Una señora, es decir, que se la ha visto apoyarse, igual que el Mundo González Urrutia, por ejemplo, en elementos de la oposición venezolana, como Leopoldo López, refugiado en España, un cara dura, muchísimo cuidado. Oye, además todos en los barrios más ricos de Madrid, ¿eh? Julio Borges, que salió de Venezuela por atropellar y matar a un niño y darse la fuga. Es que se empieza a hablar uno por uno, y no hay de dónde cogerlos. Y entonces, bueno, esta señora, que es una desquiciada, una completa desquiciada, es a la que le dan el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues mire usted, esto no es ninguna gloria para esta señora, ninguna gloria para la oposición venezolana. Lo que es un asunto asco y repugnancia lo que da la Academia Noruega de los Nobel y este puñetero premio Nobel de la Paz que no sirve para nada. Seguro que si ustedes tienen el papelito del premio Nobel de la Paz, yo les puedo decir en qué parte de la casa lo pueden ustedes dejar que para que tenga alguna utilidad. Solo para redondear este bloque, Juan Antonio, esta representante de la democracia acompañó el golpe de Estado contra Chávez en 2001, cuando Sí. nadie en su momento en el mundo caracterizaba a Chávez como antidemocrático, ni mucho menos un golpe de manual con las Fuerzas Armadas, y después el líder de la central empresaria de Fede Cámaras, puesto como presidente, e inmediatamente promulgó la eliminación de la Asamblea Nacional, naturalmente del Gobierno Nacional también, de la Corte Suprema, de absolutamente todos, él el presidente de Fede Cámaras y naturalmente del Opus Dei también Carmona en su momento. Esta señora lo acompañó el paro petrolero, después participó en Las guarimbas, en todas las claro, guarimbas, todo, sí. en todos los intentos de desestabilización, de derrocamiento de Chávez y de Maduro, llama a una invasión estadounidense, bueno, ahora más que nunca, pero yo recuerdo declaraciones de ella desde el 2014, por lo menos llamando a un ataque estadounidense en Venezuela contra su pueblo. Sí. Una buena parte de la oposición venezolana la rechazaba por desquiciada, y a esta señora la posicionan en el umbral de la democracia como ganadora del Premio Nobel de la Paz. Verdaderamente vomitivo, vergüenza para el Nobel y vergüenza en gran medida para todos los noruegos. Seguramente muchos de ellos lo rechazarán, pero bueno, esta es la decisión del Premio Nobel de su país. No, pero es que esta es una historia más que nos oculta. Es decir, tú preguntas a la gente no vas a decir, no está por conocer, le han vendido una historieta y no sé, a Maduro, no sé qué, dictadura, y le dices, pero ¿quién es María Corina Machado? La mayor parte de la gente no sabe ni quién es. Porque esta señora, en el fondo, no es nadie, es una pija de las clases altas venezolanas. De esas mismas clases altas que han estado robando el dinero siempre y ahora también, y se lo traen a España, donde compran edificios en los barrios más lujosos de Madrid. Esta es la oposición venezolana. Coño, es que como me he tenido que batir el cobre mucho tiempo con ellos en canales de televisión, pues es que lo conozco perfectamente. Que me vienen a hablar de la pobreza en Venezuela, tipos que tenían un Mercedes de 15 metros de eslora aparcado en la puerta de la televisión. ¿Con qué dinero? ¿De qué viven todos estos en España? A ver, ¿de qué viven todos estos en España? Es decir, y bueno, pues mira, al final Guaidó se fue para Estados Unidos, muchos otros también están en Florida, muchos se vinieron a España, y bueno, pues han encontrado a esta desquiciada, a esta loca, la han encontrado para que esté allí haciendo, no sé, en una película, porque es que ustedes ponen vídeos de ella y se dan cuenta que esta persona necesita tratamiento. Necesita tratamiento. Es decir, entonces, bueno, pues es que se inventa las cosas, es decir, tiene una forma de hablar entre mística y enloquecida,
de mirada, te iba a decir, de mirada perdida, ¿no? Quizás es que ve el mundo de una forma que claro, que no, tú lo miras y dices, pues no es así. No, pues ya lo ve. Es decir, ¿por qué? Porque tiene rasgos esquizoides. Y a esta señora le dan el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues mira, oye, a ella que la aproveche, así sepa con buen médico. Y bueno, pues a Noruega, pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir, yo es que, por eso empezaba comentando viendo esto, de verdad, Donald, o sea, ¿tanto te interesa este premio? Mira, si yo qué sé, cántate un par de estrofas de algo que te dé un Grammy. Si tiene más valor que el Premio Nobel de la Paz. Vente un día a Eurovisión y ganas y ya está. Vale más que el Premio Nobel de la Paz. Es un insulto. El Premio Nobel de la Paz es un insulto. Es un insulto. Como último tema, querido Juan Antonio, la situación en Gaza con el comienzo del plan de paz, el inicio del alto el fuego, el retroceso, el repliegue de las Fuerzas Armadas israelíes hasta la línea amarilla, incluida en el plan de paz impuesto por Trump. Estas algunas imágenes registradas el día de hoy, pero a la vez también, como siempre, la violación a este acuerdo por parte de Israel. Aquí imágenes de las múltiples imágenes vistas de ataques contra Gaza, en este caso perpetrados por helicópteros. Ayer presentábamos ataques de tanques en Gaza. Bueno, por aquí algunas imágenes más. ¿Cuál es tu lectura de la situación allí, de este plan, de la situación de Netanyahu, qué análisis, qué interpretación realizas? No sé, lo primero es, entendamos claramente lo que estamos viendo. Estamos viendo de un plan de paz que, por supuesto, no está cerrado. Hablamos de una primera fase en el que hay simplemente un alto el fuego, intercambio de prisioneros y una retirada de líneas del ejército sionista hasta una determinada línea amarilla, pero que, a ver, para que todos entendamos, el 53% del territorio de Gaza sigue bajo control de las fuerzas de ocupación israelíes. No se están retirando de Gaza. Que no les mientan. Se están retirando a una línea de demarcación que se ha establecido que ocupa el 53% de la franja de Gaza. Con lo cual, la población gazatí, los palestinos tienen que ir, se está yéndose de nuevo hacia sus zonas, que representan, pues eso, un 47% del territorio. ¿Vale? Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahí el mapa a la vista. Exactamente. Ustedes verán la línea amarilla, ¿no? Esa línea amarilla es la que en principio es hasta la que se van a retirar las fuerzas sionistas, ¿vale? Y en el interior, en algo menos de la mitad de lo que es el territorio de Gaza, es donde se van a tener que concentrar los gazatíes, ¿vale? Hay una cosa buena, claro, hombre, si evitamos que sigan bombardeando y masacrando civiles y matando niños, pues mira, algo hemos conseguido, ¿no? Aunque sea temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque yo dudo mucho que Israel vaya a respetar el plan. Incluso, fíjate, aunque eso fastidie las intenciones norteamericanas, que es la de hacer el gran negociete. No los Estados Unidos, sino Trump, su familia y sus amigotes. Trump, su familia, Jaros Kushner, el yerno, y sus amigotes, Steve Witkoff, que son los que tienen con Tony Blair, la City de Londres, y con las petromonarquías, es decir, Qatar, Arabia Saudita y demás, los que están empezando a hacer el gran negocio, en el cual posiblemente lo que quede de palestinos en Gaza va a ser la mano de obra barata, y estos van a hacer una especulación inmobiliaria de padre y muy señor bien.
porque ese es el plan. Ese es el plan de paz. El plan lógicamente, de Kushner, de Jared Kushner, con Tony Blair, con los saudíes, con los franceses, que también están metidos en el tema. Bien, entonces, ahora bien, yo creo que Israel ni eso va a respetar, porque Israel no ha respetado nunca ni de ninguna resolución de Naciones Unidas, ni ninguna resolución del Consejo de Derecho Internacional, ni ningún acuerdo. No respetó Camp David, no respetó los acuerdos de Madrid, no respetó los acuerdos de Oslo. ¿Por qué ahora sí va a respetar este? No ha respetado ni siquiera el alto el fuego en el Líbano, que ha seguido bombardeando en el Líbano. ¿Por qué iba a respetar este? No, simplemente de esta forma, digamos, estamos rebajando la presión internacional y de la opinión pública mundial, la presión sobre el Estado sionista, que empezaba a ser peligrosa, porque incluso hasta más de un 50% de los norteamericanos ya estaban en contra de Israel. Y eso ya empezaba a ser muy peligroso, muy peligroso. Incluso entre líneas se le ha escapado a Trump. El hecho de que, bueno, ahora todos volverán a amar a Israel. Es decir, dicho de otra forma, todos se habían dejado de amar a Israel. Eso era muy peligroso. Y entonces, bueno, dado que uno puede hacer un repaso, ¿no? Y decir, en el fondo, ¿qué hay detrás, no? No para Trump, su familia y sus amigotes, ¿no? Sino para el propio Israel. Bueno, pues porque su operación militar realmente ha sido bastante desastrosa. Fracasó en aplastar la resistencia palestina, porque jamás y el resto de las organizaciones de la resistencia siguen existiendo. Fracasó en quebrar la voluntad de los palestinos, porque no se han ido los gazatíes, siguen ahí y además están volviendo. Fracasó, lógicamente, en provocar ese éxodo masivo, de expulsarlos para siempre de Gaza y anexionarse el territorio. Fracasó en recolonizar Gaza. Fracasó en anexarse Cisjordania. Ahora dice Trump que no va a permitir que Cisjordania sea anexado. Entonces, bueno, ¿cuáles son los logros? Logró que un genocidio transmitido al mundo entero, la condena mundial, la rendición de cuentas que tendrá que realizarse ante la Corte Penal Internacional, el aislamiento diplomático, el colapso de todo el relato sionista, victimista de toda la vida. Es decir, eso es lo que ha logrado. Hombre, pues es decir, la cosa no es para tirar cohetes, ¿eh? No es ninguna victoria de Israel, no es ninguna victoria de Estados Unidos y ni siquiera va a ser un fin de la guerra, porque mucho me temo que una vez liberados los rehenes de un lado y de otro, porque en el otro lado también hay rehenes, porque han detenido a mujeres y a niños, Es decir, una vez que se libere todo eso, algo pasará para que la entidad sionista siga con sus planes, aunque eso incluso incomode a Trump, porque le importa un rábano a Netanyahu todo eso, porque es su futuro personal y el de su cuadrilla el que está en juego aquí. Y por lo tanto le importa muy poco. Y por otro lado, jamás y la resistencia ha dicho que no van a entregar las armas y no van a permitir que una fuerza de ocupación extranjera levante una administración neocolonial para explotar Gaza, tanto inmobiliariamente como turísticamente, como hostias, lo que sea, y además las bolsas de gas que hay frente a las costas de la franja. Con lo cual, mucho me temo, y ojalá me equivoque, pero esto volverá a ser una pausa en esa, como decía Trump, guerra de 3000 años, que ya, porque este hombre, como se inventan las cosas, es decir, esa guerra de 3000 años. Lamentablemente volverá a ser una pausa, como lo fue después de los acuerdos de Oslo, o de los acuerdos de Camp David, o de tantas cosas que ya hemos visto siempre en esa zona del mundo, ¿no? Bien.
Solo sobre el final, simplemente la mención de dos cosas. Por cierto, 3.300 demoledores conectados y 2.100 me gusta, más de 1.000 me gusta pendientes. Por favor, demoledores, ayúdennos contra la censura fundamental. El pulgar arriba, la suscripción, los comentarios, el compartir por sobre todas las cosas, la divulgación de esto, el trabajo de ustedes. Nosotros acá realizamos un esfuerzo enorme para estos análisis críticos con muchísimas consecuencias personales contra nosotros. Por favor, ayúdennos con la difusión de esto. Como dice Alberto Iturralde, contra la OTAN, denle al suscribirse, denle a la campanita. El botón contra la OTAN y contra el imperialismo. Simplemente la mención de esto en 3 fusiles. En Perú, la destitución de Dina Boluarte. Estas las imágenes en su momento en directo, con el discurso en directo de Boluarte interrumpido en las noticias para la asunción o el nombramiento de su reemplazo, cuyo nombre ahora no recuerdo, uno de los parlamentarios del bloque de derecha del bloque conservador en el Parlamento, octavo presidente en los últimos pocos años, destituido por incapacidad, por incapacidad manifiesta, una de las características de la Constitución peruana, convalida esta posibilidad. Y del otro lado, esto no lo vamos a presentar, lo presentamos mañana con Fernando, la locura en Argentina con un gobierno de ocupación y la economía ya tomada directamente de forma directa, abierta por el secretario de Estado, la economía argentina, el comando de la economía argentina tomada de manera abierta por Scott Bessent, interviniendo en el mercado de cambios en Argentina para el sostenimiento de Milei y por ende el sostenimiento de uno de sus pocos aliados en la región, con la declaración abierta de solamente ayudamos a Milei porque queremos la salida de China, de Argentina y de América Latina y quieren naturalmente también los recursos naturales. Esta es la situación interna, atención a este espectáculo lamentable, ¿por qué no comienza este querido video por aquí? Ahora, pero, qué raro. Esta la disputa, lo vamos a presentar de otra manera, rarísimo esto, la primera vez desde que comenzamos el uso de esta plataforma que un video no aparezca en la imagen de forma, por falta de carga. Lo presentamos a través de una pestañita. Un segundín, ahora sí. Esto de acá. Ahora sí, ¿verdad? Esto a la vista por ahí. Bien, compartido como pestaña. Bueno, el último asalto, el último round entre dos diputadas del partido de Milei, de La Libertad Avanza, del bloque parlamentario, el bloque legislativo del partido de Milei, La Libertad Avanza, una de ellas sosteniendo la Cámara, Lilia Lemoyne, la segunda en términos políticos de Milei, su maquilladora, básicamente, y además una experta en el cosplay. Cosplay llaman, Juan Antonio, a estas personas disfrazadas de personajes de anime. Ella muy buena en eso, hasta el momento. Con lo cual, a la derecha de Milei, una practicante del cosplay y maquilladora, y a la izquierda, o en realidad las dos a la derecha, más bien, su hermana, la enfermera de Milei, por los problemas psicológicos de Milei, él con ataques de pánico, pobre, a veces hasta hecho caca, con videos claros, con él caminando como un pato pobre, caca en el calzoncillo. Y esto en el Parlamento, en el medio del Parlamento, esta es la situación vivida ayer. Un round más, una pelea más entre estas diputadas dentro del mismo partido. Atención. A los golpes entre las chicas. Marcela Pagano, ella abandonó hace poquito el bloque de La Libertad Avanza, y Lilia Lemoyne todavía al lado de Milei. La acusación de narco porque el principal candidato para las elecciones en octubre de La Libertad Avanza de Milei
Esto es una telenovela, pero barata. Mamita. Bueno, el principal candidato debió el día de ayer abandonar la candidatura por revelación probada por la justicia estadounidense de que Fred Machado, un narco del cártel, mamita, estas chicas, un narco del cártel de Sinaloa había realizado transferencias a la cuenta personal de este señor por más de $200.000. Este es el principal candidato, un miembro de la narcopolítica de forma probada, finalmente debió abandonar su candidatura, pero como las elecciones ya ni siquiera van a poder el cambio de las boletas de votación, y mientras tanto estas chicas todavía ahí, narco nunca, me pegaste en cámara, bueno. Este es el nivel, Juan Antonio, este es el nivel. Hombre, bueno, hasta ahí porque esto es re triste. No sé, ¿qué estarán diciendo todos los que aplaudían la llegada de Milei? Es decir, que resulta que al cabo de los meses ha tenido que ir a Washington a pedir $20.000 millones porque si no se cae todo, vamos, se cae todo el edificio. Se cae todo el edificio, pero entonces, ¿qué ha hecho este tipo? ¿Dónde están todos aquellos? Uy, Milei ha hecho, el crecimiento de Milei, ha controlado la inflación. Claro, si no se paga, si no se atienden los servicios sociales, claro, no, efectivamente, mejoras tus cifras económicas. Ahora, claro, no hay nada. No hay nada. Y entonces, ¿qué camino queda? No lo sé. Has puesto unas imágenes que son muy lamentables, pero yo creo que cualquiera que quiera decir, oye, ¿cuál es la esencia del régimen de Milei? Porque es un régimen enloquecido, no es una cuestión de democracia o no, simplemente es de enfermedad mental. Hace falta poner simplemente cualquiera de los temas musicales que hizo en su reciente meeting. Aquí, Juan Antonio, dedicado. Esto está todo dicho, ¿verdad? Vamos, que esto le molesta a la izquierda y a los que odian la libertad. Es a la derecha, la otra que ayudándolo en los coros, es a Lilia Lemoyne, la de la pelea. Sí. Además, bueno, después presentaban el libro de Milei llamado Milagro Económico. De aquí a poco una corrida cambiaria, el colapso de la economía, el desastre total. Pero por otro lado, además ¿sí? hay una advertencia clara por parte de la administración norteamericana. Para que digamos lo que es la limpieza democrática de todo este asunto. Esos $20.000 millones están condicionados a que Milei gane las próximas elecciones parlamentarias, que son ahora, me parece que ahora, sí, este fin de semana, no, si no recuerdo mal, el siguiente, ¿no? Sí, o el próximo, sí, ahora en octubre. Es decir, si gana el peronismo, no hay $20.000 millones. No. Lo cual, este señor, pues bueno, pues ha logrado llevar a la Argentina a esta situación. ¿Dónde está el oro que envió a Londres? ¿Sí? Antes de esto, además, otros 20.000 millones prestados por el Fondo Monetario Internacional para el mantenimiento de este régimen insostenible. Y antes de eso, Juan Antonio, los 50.000 prestados por el fondo a Macri, según el propio representante de Estados Unidos en el fondo en aquel momento, Claver Carone, un cubano disidente, prestados a Macri en la campaña de 2019 para su reelección por el primer gobierno de Trump, aún así una derrota decadente, pero eso generó básicamente la hipoteca del futuro de los argentinos, porque generó primero de los 55.000 prometidos, pasados 45.000, más otros 20.000 más. Ahora, en teoría, otros 20.000 más, yo de acuerdo contigo, esto no lo van a despachar de ninguna manera, pero aún así, la deuda actual completamente impagable y todo eso hecho adrede para el control político de Argentina, los recursos naturales y quieren bases en Tierra del Fuego también. Claro, es decir, al final es vaca muerta, es el agua potable del acuífero guaraní. La triple frontera, y ahí efectivamente el control de otro paso, que es entre Argentina y la Antártida, y Zarpa metida en la Antártida. Si es que, o sea, Argentina se ha convertido en un clarísimo ejemplo
de la política neocolonial imperialista de las potencias anglo-sionistas. En un clarísimo ejemplo, pero de libro, quizás hasta excesivamente exagerado y caricaturesco. ¿Sabes? Pues claro, por cómo es el personaje. Otro enfermo mental. Pero es que, claro, oye, mira, es que empezamos a repasar, hombre, es que esto da miedo, porque Boris no anda muy bien. Lo de Perú es un caos completo, siempre. Siempre alguien allí mete la zarpa. Milei en Argentina, María Corina en Venezuela. Oye, es que hay mucho taraillo en la zona, O sea, uno debía preguntarse y al final, oye, a la población, que es la que vota, decir, oye, un poco de seriedad ya, ¿no? Y de tomarse las cosas en serio. Hay un tipo que salía, y con los antecedentes que tenía además Milei, que salía por allí con el coche, la motosierra y todo eso. ¿Alguien piensa que puede ser una persona razonable para llevar un país en una situación además complicada como la de Argentina? No lo sé, no sé. A ver, los países que más crecen en el mundo ahora mismo, la India, por ejemplo, ¿no? China, Xi Jinping, Modi. Es decir, ustedes ven a payasos, como Milei, llevando a esos países. Hombre, ya es que, como decía un conferenciante que se acaba el tema de la motivación, hombre, si no vales, copia. Por lo menos copia. Oye, a ver, ¿cómo hace esto Xi Jinping? Vale, le voy a copiar. No inventes, copia. Bueno, pero si no eres un genio, ¿qué le vamos a hacer? No todo el mundo va a tener brillantez, ¿no? Ni genialidad. Bueno, pues copia. Pero no, aquí se presenta el primer payaso de turno, se presenta con la motosierra, los pelos esos que no sé, no sé si es que se pone debajo de alguna resistencia eléctrica para que los pelos se le suban, no sé. Se pone a cantar, bueno, es decir, yo como español, cuando le escucho cantar el Libre de Nino Bravo, que la cantó en ese concierto que tú has puesto ahora, el Libre de Nino Bravo, o sea, yo si la tengo delante, yo le parto la cara. Pero por estética, le parto la cara. Es decir, es un personaje despreciable. Y todavía en España hay patriotas de la derecha que le invitan aquí como si fuera un gran líder. Y le va a recibir Trump dentro de unos días en la Casa Blanca. Pero bueno, es que este mundo va muy mal. Si estos tipos de personajes llevan las riendas de millones de personas, no digo de millones, de centenares de millones de personas, porque los estadounidenses son 300 y pico. Es decir, y si sumamos las Américas, estamos hablando de centenares de millones de personas. Que tipos como estos tengan las riendas del futuro de esas poblaciones, no sé, yo creo que nos tenemos que hacer mirar, Querido Juan Antonio, un lujo la charla de esta noche, ya aquí también la noche, 9 de la noche, por allá por España, que la 1 de la mañana o 12 de la mañana. Las 2, mamita. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, el agradecimiento de siempre. Y nosotros el día de mañana nuevamente por aquí. Juan Antonio con su propio programa y el domingo nuevamente con Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, chau, chau. Hasta pronto.